Sean bienvenidos, estimados participantes de la Cátedra de Derecho Contencioso Administrativo. En pantalla, su facilitador, tutor influencer, abogado Agustín de Jesús Marcano Arias. Esperamos el mayor de los éxitos para ustedes en este trimestre 2023-2 que inicia, por un lado. Por otro lado, es prudente, adecuado hacerles el recordatorio que en el foro de anuncios tienen la guía 1, que tiene que ver con el desempeño del abogado en la materia. Esta guía es un complemento de la información que puedan tener en la página, en el resumen de texto de la página. Y el tercer elemento que busca fortalecer su conocimiento, bien sea transmitiéndolo o ampliándolo, es este video de orientación. Vamos, en la medida de lo posible, a tratar de lograr la meta de tener 2 videos por unidad, por un lado. Y sin más preámbulos, paso a comentarles que tenemos dentro de la página una serie de informaciones que nos van a ayudar mucho en relación al derecho contencioso administrativo en Venezuela. A pesar de que la guía lo dice, es posible que algunas personas estén observando este video y no la hayan visualizado. El derecho contencioso administrativo, desde un punto de vista moderno, tiene origen desde la época medieval en Inglaterra, cuando Juan Sin Tierra, en medio de una de las revoluciones que vivió Inglaterra, no era Reino Unido como es la concepción moderna, logró establecer una especie de vínculo sobre el rey, en el sentido de que sobre el rey estaba Dios y que Dios era una especie de creador de las leyes. Esto, más que un enunciado, en derecho anglosajón fue escrito. Luego tenemos, pasando al continente europeo, el derecho germánico, proveniente de la actual Alemania, que en aquella época no existía como tal. Era una serie de ciudades-estados que tenían normas muy diferentes entre uno y otro, y la necesidad de regularizar el comercio por un lado y por otro lado paliar un poco los efectos de las guerras y de las epidemias hizo que la relación entre gobernantes y gobernados tuviese una manera de dirimir las controversias y no fuese solo lo de monarquías o imposiciones clericales de origen divino. Pasamos a Francia, que ya en un derecho moderno proveniente de la Revolución Francesa nos presenta la actual dicotomía que hasta ahora rige el Estado francés. En Francia, los jueces contenciosos administrativos no pertenecen al Poder Judicial, provienen de la propia administración. Esta especie de contradicción, cuando lo analizamos o contrastamos con el derecho venezolano, nace porque en momentos de la Revolución Francesa, los jueces eran de la monarquía y la revolución en su inicio no los sustituyó. Por supuesto, las sentencias tenían un sesgo favorecedor del antiguo régimen, así lo dice la literatura. La forma que los revolucionarios franceses de esa época, que produjeron la Declaración de los Derechos del Hombre, que ha trascendido hasta nuestros días, la solución que encontraron fue que los jueces que juzgan al Estado provengan del mismo Estado. Es algo que en la separación de poderes que ellos mismos crearon no lo aplicaron. En Venezuela, los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa pertenecen al Poder Judicial y por ello el tema jurisdicción en la práctica es una competencia especializada. No existe un segundo Tribunal Supremo, sino que dentro del Tribunal Supremo una de las salas es la sala político-administrativa, que es el máximo rector de la jurisdicción en condiciones ordinarias, normales, porque en las condiciones extraordinarias, no nos olvidemos de la sala plena y de la sala constitucional. Este breve introito nos permite situarnos luego en Venezuela. En 1830,
en la Constitución de ese año se mencionan las normas del derecho contencioso administrativo. Sin embargo, en 1830 la República era prácticamente una nación bebé, recién nacida, con muchos problemas, donde el imperio de la ley no era el primero ni el más fuerte para hacerse imponer. Desde el punto de vista de la época posterior a la Guerra de Independencia, no solamente en Venezuela, sino en las naciones hispanoamericanas, los efectos económicos y sociales de la guerra seguían surtiendo efecto y existían problemas como la esclavitud, pérdidas económicas de los grandes terratenientes que de un bando realista pasaron a un bando criollo, republicano o nacionalista. En fin, se entra luego la dinámica de las guerras civiles, donde la guerra federal es el ícono, es la de mayor larga duración, pero evidentemente que en un país donde la violencia social estaba instaurada, no había una preocupación real por el derecho contencioso administrativo. Tan es así que de 1830 se da un gran salto hasta 1961, en la constitución posterior al derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez en el año 59 y la aparición, 58, y la aparición de la democracia, el nacimiento de la democracia con ideas de avanzada. Recuerden que en esa época aún existía mucho colonialismo en África, se temía en líneas mundiales al reclamo ciudadano contra los abusos por parte no solamente de potencias colonizadoras, sino de los gobiernos en general, porque los gobiernos que eran republicanos en cierta forma imitaban modelos de lo que se consideraba primer mundo. Luego de la Constitución de 1999 tenemos una regulación, se regula, se normatiza la jurisdicción contencioso administrativa con su propia ley. Antes de eso, ¿qué teníamos? La ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Y en el intervalo entre la ley de la Corte y la ley de la jurisdicción, la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Era como una especie de anexo o apéndice que controlaba la aplicación del derecho contencioso administrativo. ¿Cómo estudiar este tema? Evidentemente que tenemos que recurrir a la Constitución para desde allí abordar la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo, la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, como meros antecedentes o referentes históricos que nos permitan entender de dónde salieron las normas que se condensan o plasman en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Muchachos, este video de bastante corta duración tenía como único propósito iniciar nuestra dinámica, nuestra interacción por la mensajería, por el foro de anuncios. Seguirán siendo suministradas las guías. La idea es llegar a los videos con la guía, por supuesto, leída, comprendida, y en caso de que no, hacer las preguntas de rigor. No es el tema de compartir pantalla, escuchándolos precisamente ustedes con los problemas de conectividad y enlentecimiento del audio y de la visión. Es por eso que, teniendo esos tres elementos, la página, la guía y el video, esperamos de ustedes el mejor de los resultados. Éxitos este trimestre.